Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Dios le bendiga. Y en verdad que tenemos mucha necesidad de Dios. Y yo quiero en esta noche compartir la palabra de Dios. Voy a tratar de ser claro. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Va a haber unos textos que yo solamente lo voy a nombrar y algunas cosas que porque si nos detenemos, tal vez no termine, pero sería momento de que en esta noche quiero hablar acerca de este tema bastante amplio. Y le hemos encontrado 2 de Corintios capítulo 12 del 9 al 10. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Díganme conmigo, a ver todos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que en esta noche vamos a hablar. Yo voy a hablar acerca de esto. Pero antes de decirles cómo el título de este sermón, dice que había en el tiempo cuando España era una potencia y en todo su apogeo económico, militar, España, más o menos en 1400, 1500, recuerden que ya estaban las colonias aquí, los mayas, Perú, y había mucho oro, muchos tesoros, muchas riquezas. Dice que visitó España Francia, y el embajador de Francia dice que le muestra todas las riquezas que tenía, tesoros, muchos tesoros. Le dice, como tú verás, le dice a este representante del gobierno español, tenemos muchas riquezas, es mucha riqueza del rey de Francia. Y como el rey de España era también muy rico, le dice su representante, su embajador, sí, le dice, pero en España el rey tiene tantos, dice, tanto que innumerable que no se puede contar. Es tanto que no tiene fondo sus riquezas. Dando a demostrar que tenía mucho más que el rey de Francia. Con esta ilustración yo les quiero decir que así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no hay fondo, es infinito, es amplio, es grande. Voy a hablar acerca de la gracia. La gracia es suficiente. Este título que lleva en esta noche este tema. La gracia, diga conmigo, la gracia es suficiente. Yo quiero que en esta noche, si usted lo logra entender esto, escúcheme bien, si usted logra entender lo que la palabra de Dios, yo no voy a hablar mis palabras, si la palabra de Dios usted logra entenderlo acerca de qué significa la gracia, usted va a vivir diferente. El cristianismo lo va a vivir de manera diferente. Ya no va a estar diciendo, ay, estoy enfermo. No va a estar diciendo, ay, que me duele, que no vivo en miseria, que no tengo esto. Cuando usted entienda qué es la gracia de Dios, ya no va a luchar en sus propias fuerzas. Tenemos que entender esto, lo que el apóstol Pablo dijo aquí en las Escrituras. Y yo quiero empezar diciéndoles que
En el hebreo, la palabra gracia es yen, yesed, y en el griego, yaris. Y los términos originales significa favor, significa bondad, significa algo especialmente que tú tienes que no es ganado, algo que tú no mereces. Eso significa la gracia. Algo que tú no mereces, algo que tú no lo has ganado. Yo quiero que tengan ese concepto para que me puedan entender. ¿Qué significa la gracia? Es un favor, es una bondad que nosotros no merecemos. Es así que la letra que hemos cantado, que Jesús vino a la tierra, dice que estaba la Trinidad, cuando ya, antes de que crearan al hombre y a la mujer, ya la Trinidad sabía que el hombre iba a fallar, iba a pecar. A Dios nada lo toma por sobresalto, no le toma de imprevisto. Dios todo es omnisciente. Es uno de los atributos de Dios, es que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe de antemano. Él es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Y como Él todo lo sabe, en su omnisciencia sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y ellos ya habían determinado de antemano cuál sería el plan para salvar a la raza caída. Y en ese momento el Padre dijo, tenemos que haber un plan y tiene que haber un sustituto. Y el Hijo dijo, yo voy a ir, yo me ofrezco, y Él se ofreció voluntariamente. Y el Espíritu Santo dijo, yo voy a ejecutar todo, la salvación que se lleve a cabo. El Padre dijo, yo he elegido a una multitud incontable, innumerable de personas que se van a salvar. Recuerden que eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios ha elegido a una multitud de gentes. ¿Quiénes van a ser salvos? Efesios 1:1. Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, Él ya sabía a quiénes iban a estar en su reino. Y así que el Espíritu Santo, yo me voy a asegurar que ninguno de ellos se pierda. Voy a sustentarle con mi fuerza, con mi poder, con mi presencia en cada uno de los elegidos. Y lo voy a llevar hasta el final, de tal manera que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de los elegidos se pierda. Y era el plan maestro de Dios. Y eso es la gracia. La raza falló, todos pecaron en Adán, pero ahí está Dios en su misericordia. Esa es gracia, ¿están entendiendo? Nadie merecía ser salvado, pero Dios en su misericordia hizo un rescate a través de su Hijo. Y Él dejó su trono de gloria, Él dejó su magnificencia en el cielo y se involucró con los hombres. Y Él murió en la cruz del Calvario. Y Él entregó su vida por cada uno de nosotros sin merecerlo. Eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Mucha gente, si tú le dices a un católico, ¿qué pasaría si tú mueres? ¿A dónde te irías? ¿Te irías al cielo? Y él dice, no, realmente no saben responderte esta pregunta. Haz la prueba. Pregúntale a un católico. Cuando tú mueras, ¿a dónde te vas a ir? Y él no sabe. Él dice, bueno, yo creo que voy a ir al cielo si que he hecho las suficientes obras para irme al cielo. Pero ¿cuántas obras tendría que hacer para entrar al cielo? No lo sabe. Y es por eso que tienen que hacer sus rezos. Cuando mueren, lo hacen su misa del mes, del año, de los 2 años. Porque tienen que estar, ellos se van al purgatorio. No van de frente al cielo, se van al purgatorio. Y el cura tiene que estar haciendo sus rezos para que del purgatorio recién pase al cielo. Qué terrible. Si tú lo dices a un adventista, cuando tú mueres, ¿a dónde te irías? Y él te diría, bueno, estaría de acuerdo, estaría supeditado a que hayamos cumplido todas las ordenanzas de Dios. En otras palabras, él está diciendo si cumple la ley de Dios. Él mezcla la ley y mezcla la gracia. Lo mezcla. Y como vamos a hacer más adelante, ¿qué significa? ¿Qué es lo que sucede cuando mezclamos esas cosas? Entonces, él no está seguro si entra al cielo. No está seguro. Y ya está al final de la muerte. Y él todavía está pensando y está con temor porque no sabe a dónde va a ir. Porque ellos, es obras. La ley significa obras.
Cada uno de nosotros tenemos que tener la plena seguridad, la plena certeza de que cuando tú mueras, estarás en la misma presencia de Dios. Cuando le dijo aquel ladrón en la cruz del Calvario, le dijo, y estaba blasfemando su otro compañero porque eran dos, y le dijo a otro, salvó y no se puede salvar. Y el otro le decía, ¿tú por qué blasfemas? Nosotros estamos aquí porque estamos pagando de una manera justa nuestros pecados. Hemos hecho tanto mal, pero este hombre es justo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque el ladrón no tuvo tiempo de bautizarse. El ladrón no tuvo tiempo de hacer obras. Él creyó en Jesús. Y en ese mismo instante, cuando él expiró, entró a la presencia de Dios. Porque la salvación es un regalo. Es un don de Dios que se recibe a través de la fe. Mucha gente quiere salvarse, dice, pero ¿yo qué tengo que hacer, pastor, para salvarme? Nada. Cristo lo hizo todo por ti. Lo que te queda es creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso avergüenza al hombre y a la mujer, porque cada uno de nosotros queremos hacer algo para salvarnos, pero no tenemos que hacer nada. Y Pablo aquí en esta noche que yo he leído, hace una declaración que va en contra de todos nuestros pensamientos. Cuando él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Imagínese usted diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza. ¿Quién en su sano juicio diría, no, yo prefiero ser débil para que repose sobre mí el poder de Dios? ¿Quién quiere jactarse de sus padecimientos? Y hay mucha gente que tiene una autocompasión. Y la autocompasión no es de Dios. ¿Qué es la autocompasión? Es darte lástima a tú mismo. Es decir, no avanzo, no hago esto, pero te das tú mismo, tu autoestima. Otros buscan la autocompasión de la gente, en su dolor, en su enfermedad. Buscan que la gente le diga, ay, mira, pobrecito, que eso tampoco es de Dios. Y Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Parece que fuera un poco masoquista Pablo, o sea, que le gusta sufrir. Primero, uno lo lee y parece que fuera así, pero ¿por qué dice así, algo así? ¿Sabe por qué, querido hermano, querido amigo? Porque Dios tiene un propósito en las experiencias dolorosas de la vida. Yo quiero que cada uno de ustedes se pongan en su mente y ustedes sepan que siempre vamos a sufrir en esta tierra. Cuando tú prendes un canal, vas a escuchar mucha gente así. No, dice la Biblia que Él nos bendice abundantemente. Dicen, ¿y qué es la abundancia? La abundancia es en la salud. Porque como Dios te va a bendecir abundantemente, quiere decir más allá de la abundancia, cuando estás enfermo. Eso no es bendición, te dice. Y luego te dice, ¿cómo va a ser bendición abundante si a veces te estás pasando necesidad? ¿Cómo va a ser bendición si tú no tienes trabajo? Así te dicen. Y los cristianos que escuchan dicen, tienes razón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Pablo está diciendo? ¿Y por qué el pastor dice que Dios tiene un propósito en las experiencias dolorosas que nos suceden? Pablo tuvo muchas experiencias dolorosas. Muchas. Y yo les hago una pregunta. ¿Pablo fue un pecador? ¿Pablo tuvo pecado? Mucha gente o muchos cristianos que aman a Dios, cuando les viene la desgracia, lo primero que preguntan dice, ¿por qué? Pregunta, ¿pero qué estaré pagando? ¿Qué estaré haciendo?
¿Por qué a mi hija tiene un marido y le ha sacado la vuelta, lo ha dejado y se ha ido? Y los padres dicen, ¿qué estaré pagando? Seguro que lo que yo he hecho, ellos lo están pagando. Yo quiero decirte, hermanos, que muchas veces nosotros, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque a través de ella, hermano, Él se va a glorificar. ¿Sabes cómo Dios empieza a purificar nuestra vida? Es a través del dolor. Y es necesario el dolor. Es necesario el dolor. ¿Sabe cuáles han sido las experiencias que a mí me han servido para yo madurar? Ha sido el dolor. Ha sido la frustración. Ha sido la enfermedad. Porque Dios es a través del dolor, es que Él pule nuestras vidas. Es que a través del dolor nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos nada. Tú puedes saber que no eres nada cuando tienes en tu cuenta 10,000 soles, cuando tienes una buena casa, cuando tienes una salud buena, porque es una bendición de Dios. Y tú dices, no me sucede nada, estoy bien, todo. Pero no madurarías, no progresarías en la vida cristiana, serías arrogante, serías soberbio. Pero Dios muchas veces permite. Pablo tuvo una enfermedad crónica, por la que él se refirió como un aguijón en la carne. Y dice Pablo que le pidió 3 veces al Señor que le quitara esa enfermedad. Pablo no tenía pecado, era un tremendo siervo de Dios, hacía milagros extraordinarios Dios a través de la vida de Pablo. Era un apóstol, era un hombre que predicaba tremendamente, Dios lo usaba. Le pidió al Señor 3 veces que le quitara, pero él no quiso hacerlo, el Señor no quiso sanarlo. Y le dijo, Pablo, mira, lo que tú me estás pidiendo, no te voy a conceder. Bástate mi gracia, le dijo. Mi gracia es suficiente para ti. Mi amor y mi misericordia te van a permitir seguir adelante. Muchas veces, hermanos, Dios permite ciertas cosas. Pablo había sido llevado al tercer cielo. Dios le mostró revelaciones tremendas. Dios le mostró la revelación de la gracia. Yo voy a hablar estos textos de la Biblia, lo que Pablo escribió. ¿Y por qué yo tomo de Pablo? Porque no hay otro apóstol como él que Dios le haya revelado la gracia. Pedro decía, hay algunos escritos de Pablo que algunos tuercen para su propia perdición, que son difíciles de entender. Es decir, Pedro no podía ir a la misma de Pablo, porque Pablo tenía una revelación de parte de Dios. Y le mostró todas esas cosas, le mostró el tercer cielo, le mostró cuando él iba ya a morir, dónde Dios le iba a llevar. Dijo, mira, aquí tú vas a entrar por todo tu trabajo aquí en el cielo, le mostró. Dijo, cosas inefables que no me es permitido, dice, expresar. Pablo hablando de esa revelación. Y para que él no se ensoberbeciera, no estuviera orgulloso y dijera, no, Dios me ha llevado a mí, no le ha llevado ni a Pedro ni a nadie. Dios le puso un aguijón en la carne. Cuando Dios te pone un aguijón en la carne, tú siempre vas a estar humilde. Siempre vas a estar humilde. Cuando tú eres una persona que está limitada en la salud o en lo que sea, siempre vas a ser tú más humilde que otras personas. Dios muchas veces permite ciertas cosas, hermano. Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. Y yo quiero empezar diciéndoles, en primer lugar, cuáles son los enemigos de la gracia. ¿Por qué? Porque si tú sabes reconocer quiénes son los enemigos de la gracia, entonces tú vas a poder evitar todo eso. El Nuevo Testamento desarrolla y proclama la plenitud de la gracia. Dice la Biblia que un día, y te voy a dar una ilustración de la misma Biblia, un día Cristo estaba en el templo de Jerusalén. Era por la mañana y los escribas y fariseos vinieron a él trayéndolo a una mujer que había quebrantado la ley de Moisés. Escuchen, la ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley en aquel caso? Le pregunta. ¿Que se le perdone? No, la ley dice que la mujer debe morir apedreada. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era encontrada en el mismo acto del adulterio en el lecho, lo sacaban a la calle y los mataban a pedrada a los dos. Eso decía la ley. Pero ¿qué dijo la gracia ante aquel hecho? Consumado.
¿Quién representaba la gracia? Cristo. Él dijo que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la misericordia vino a través de Jesucristo. El nuevo pacto en el cual estamos nosotros viviendo. Entonces, como Cristo era la representación de la gracia misma, le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Que se le perdone? ¿No dice la ley que la mujer debe morir apedreada? ¿Y qué dijo Jesús? Yo no te condeno, mujer, vete y no peques más. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los enemigos de la gracia? Es la ley. La ley. ¿La ley qué es la ley? Son obras. Son obras. Son obras cuando tú dices, si yo no vengo a la iglesia, si yo no estoy haciendo esto, lo otro, uy, Dios mío, si yo no me pongo cierto tipo de ropa, si yo uso pantalón y no me pongo mis vestidos hasta acá, no me voy a salvar. ¿Qué sería eso? ¿Gracia o obras? Son obras. Todo lo que tú hagas para salvarte son obras. Si uno te dice, tú guardas todo, pero te falta guardar el día de reposo, es obra. Son obras. Te dice, no, pero si tú no has venido, si tú no estás ayunando, vigilando, son obras. Pero eso no quiere decir que tú no vas a ayunar y orar. Tienes que ayunar y orar para consagrarte, buscar a Dios, su presencia. Y es parte de la obediencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los enemigos son la ley, son las obras y la suficiencia propia. ¿Qué es la suficiencia propia? Es que cuando hay un problema, ¿cuánto les ha pasado? Cuando tienen un problema, escuchen, cuando ustedes tienen un problema, todos tenemos problemas. Yo tengo dificultades. ¿Qué es lo que tú haces? Lo primero que tú piensas es rápidamente darle una solución. Y tú quieres hacer por tu esfuerzo solucionar el problema. ¿Sabes qué es eso? Eso son obras. Eso no es gracia. Cuando tú quieres santificarte y tú haces todo un esfuerzo humanamente, ya no voy a tomar, no voy a hacer esto, a mí me gusta tomar, me gusta bailar, ya no lo voy a hacer, voy a poner de mi parte. Voy a poner de mi parte y ya no lo voy a hacer. Eso son obras. Es tu esfuerzo humano y vas a fracasar. Antes de venir a Cristo, yo hice de mi parte para no tomar. A mí me gustaba mucho tomar. Aguantaba 15 días y después peor tomaba. Me ponía al día de los días que no había tomado. Estaba en el pecado. No podía. Estás en la fornicación. Dice, ya no lo voy a hacer, lo voy a hacer una vez. Y de esta pido perdón a Dios, ya no voy a poner de mi parte. Esfuerzo humano. Nuevamente lo haces y caes en un círculo vicioso. Obras, obras, esfuerzo humano, autosuficiencia. Es esfuerzo tuyo. Por eso que la gente dice, no, pero si yo voy a la iglesia, ya no voy a tomar, ya no voy a bailar, ya no voy a ir a esto, lo otro. Piensa que el evangelio lo ve como reglas, como normas. No hagas esto, no hagas aquello, no guste, no tome. No es el evangelio no es eso. El evangelio no son prohibiciones. No son prohibiciones. O Dios obliga a alguien. De todos los que están aquí, ¿quién viene obligado a servirle a Dios? Si tú vienes así, son obras. Son obras. No, yo voy porque mi papá, a veces los jóvenes así tenemos que traerlo. A veces porque me obligan, obras. Voy para agradar a mi papá, voy porque me castiga, voy porque, no sé, mi papá ya no me da o me compra lo que quiero. Obras, obras. Cuando tú quieres solucionar los problemas, obra, esfuerzo humano, esfuerzo propio. Pero vamos a entender en esta noche, esos son los enemigos de la gracia. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en la gracia, muévete en la gracia. Pero si tú quieres hacer obras,
estás mal. No se puede mezclar la gracia con las obras. Pablo dice, si es por gracia, que sea por la gracia nada más. Si es por obras, es por obras. No puedes mezclarlo. No se puede mezclar. Los adventistas mezclan las dos cosas. Ellos aceptan a Jesús para salvarse, pero están haciendo y guardando sus días. Es decir, están complementando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo? Obras y gracia. Y Pablo está diciendo, no, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, dice, decídete. Tienes que hacer solo una cosa. Nosotros somos los hijos de la gracia, hermano. Nosotros somos los hijos de Isaac y nuestro padre es Abraham. ¿Sabes cuáles son los hijos, hermanos, de los que están en la obra? Son los hijos de la esclava, de Agar, y son descendientes de Ismael, del bastardo. Es doloroso, pero esa genealogía está ahí en Romanos. Los que son de la gracia son de Sara, los que son de las obras son de Agar. ¿Cuántos quieren estar en la gracia? ¿Cuántos quieren caminar en la gracia? ¿Cuántos quieren caminar por obras? Ahora ya no caen ya. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie se va a poder salvar por obras. Nadie. Por eso vino Cristo. Si hubieran podido salvar por obras, entonces Cristo por las puras vino a morir. Es por eso nadie pudo salvarse por obras. Usted dirá entonces, en el Antiguo Testamento era por obras. No, siempre ha sido por gracia, hermano. No te confundas. Siempre ha sido por gracia la salvación. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los héroes de la fe, para toditos del Testamento. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El plan de Dios ha sido que siempre la humanidad se salve por la gracia. Se salve por fe. Nosotros también. Pero se ha revelado de una manera más clara en el tiempo, hermanos, en el nuevo pacto, en el tiempo cuando vino Jesús. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Están en un gran problema nuestros hermanos católicos, porque intentan salvarse por obras. Y ni un ser humano será justificado a través de las obras. Efesios 2:8-10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a decir, yo me he salvado por mi esfuerzo. No, hermano, nadie se puede salvar. La gracia se manifestó con nuestros primeros padres y los patriarcas. Adán y Eva recibieron una promesa de salvación a pesar de su desobediencia. Le dijo, te morderán el calcañar, el talón, y tú le pisarás la cabeza. De tu simiente vendrá un Salvador. Dios le dijo de esa manera. Al Cristo le estaba profetizando. Y ahí está la gracia. Le proveyó de protección física. ¿Se acuerdan cuando mató animales Dios y le puso ropa porque estaban desnudos? Esa es la gracia de Dios. Dios no agarró y dijo, han pecado y váyanse desnudos para allá de mi huerto, váyanse. Y cerró y echó candado. No, la gracia de Dios se manifestó cuando, hermanos, cubrió su cuerpo desnudo y estaban avergonzados. La gracia de Dios, mire, se veía ahí ya en aquel tiempo. Noé fue salvado de la destrucción general producida por un diluvio.
Abraham fue elegido a pesar de sus imperfecciones. ¿Quién era su padre? Un idólatra. Su padre vino de una familia idólatra. Ur de los caldeos han encontrado un sigurat que adoraban a la luna, al sol. Eran sus parientes, sus padres. Pero Dios mostró su gracia, a pesar de ser una persona imperfecta, para mantener el conocimiento vivo de Dios a través de este hombre. No lo merecía. Moisés fue preparado para el liderazgo por instrucción y conducción divina. Él mató a un egipcio y lo enterró, pero Dios le mostró su gracia. Hay muchos que me dicen, pastor, ¿Dios me puede perdonar? Yo he abortado. Si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. Pastor, ¿Dios me puede perdonar si yo he matado? Si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. Hermanos, es que a veces no entendemos. Dios te puede perdonar. La gracia de Dios. Israel fue escogido por Dios y enseñado pacientemente por muchos siglos, a pesar de ser un pueblo rebelde. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. La gracia, hermanos, toda la Biblia está lleno de la gracia de Dios. Desde las primeras páginas hasta el final, la gracia de Dios. ¿Cómo opera la gracia? Opera a través de la fe. Pablo, el principal exponente de esta doctrina, él dice que la salvación es el resultado no de la ley o por ser judío, sino del favor del divino otorgado libremente y por la fe humana. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, eso es para gritarlo. ¿Cuánta gente hay, hermanos, en las iglesias, escúcheme bien, en las iglesias evangélicas, que, hermanos, ellos viven de esta manera? Usted lo puede ver en sus caras, usted lo puede ver en su manera cuando caminan. Ellos caminan por obras. Ellos no han entendido, hermano, la revelación de lo que es vivir por la gracia de Dios. Y andan así. Algunas llevando su cabello hasta acá, no se ponen aretes, porque es pecado, lo han enseñado. Se visten hasta acá, porque ha dicho que si hasta acá es pecado. Le han dicho que si no, que si hacen una actividad en su iglesia y comen acá, es pecado. Porque acá está la presencia de Dios, dicen, y es santo, este es santo. Y no hay que comer acá, porque Jesús agarró un trenzado y los botó a todos. Obras. Hermanos, Esteban dijo en aquel tiempo y lo mataron: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso fue un chocante para los judíos que pensaban que el templo, ahí estaba Dios. Y se agarraban los oídos, se tapaban, blasfemia dice, y lo mataron. Porque ellos sabían que ese templo que Salomón había dedicado y descendió la gloria de Dios en esa dispensación. Pero Dios habita en ti, hermanos, donde tú vas. Cuando estás en el carro, en tu trabajo, el Espíritu Santo habita en ti. Ahí está Dios. No solamente está acá, está en tu casa, está en tu trabajo, está en tu dormitorio. Por eso que mucha gente cuando piensa eso, divorcia las cosas su mente y dice, acá me porto bien, me porto santo porque acá está Dios, y se hacen así. Pero me voy a mi casa y me porto como un diablo porque allá nada más, ahí está Dios. Y Dios está en todo lugar, hermano. Él está escuchando y mirando todo lo que tú haces. Y tenemos que entender que la gracia de Dios, hermanos, es lo que nos da libertad. Pero muchas veces decimos, no, pero sea que si yo tengo la gracia de Dios, el favor de Dios, ahí ya peco y hago lo que quiero. No, es el libertinaje. La gracia de Dios te lleva al arrepentimiento y te lleva, hermano, a la santidad de vida. No tienes que irte al otro extremo. O sea que la gracia de Dios, y ya por la gracia de Dios, peco, hago todo lo que sea, porque al final es el favor que no merezco. Hermano, ten cuidado. Yo estoy diciendo que cuando venimos al Señor, nos arrepentimos. Y Dios ve esa actitud. Y por eso nos perdona. Para el arrogante no tiene nada. Cuando a Jesús le decían, a ver, muestra una señal para que nosotros creamos en ti, Dios no los hacía caso. Jesús ni una señal hizo para ellos.
porque las señales no son para el que no cree, para el incrédulo, sino son para los que creen. Por eso cuán importante es entender, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo describe una de las bendiciones del Evangelio. Hermano, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Romanos 5:2. Y yo quiero ilustrarte de esta manera. La gracia es la mano de Dios que baja del cielo a la tierra. ¿Están conmigo? Baja su mano a la tierra. Pero hermanos, la fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para tomar la mano de Dios. ¿Están entendiendo? Es la gracia y es la fe. Y tú te salvas. Somos salvos por la gracia a través de la fe. Ahora sí lo entendieron. Pero si la gracia está disponible ahí de Dios, pero tú estás así, no, todavía no es el tiempo. No, Señor, yo soy malo. ¿Qué me va a perdonar Dios? No, todavía, soy joven. Tengo toda la vida para vivir mi vida, para vivir en los placeres. Ya de viejito ya voy a la iglesia y me arrepiento. Y ahí está tu mano. La gracia está dispuesta, está disponible, está extendida la misericordia de Dios y Él ha muerto en la cruz del Calvario. Pero es necesario que tú extiendas tu mano y tomes esa gracia a través de la fe. Si no, no sucede nada. ¿Me están entendiendo? Y es por eso, hermanos, que en esta noche dice la palabra del Señor que esa gracia está disponible para toda la humanidad, para todos los hombres, para todas las mujeres. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Él ha establecido que su gracia esté disponible para todo hombre, para toda mujer, para toda nacionalidad y condiciones de vida de todos los tiempos. Pero la fe es la que se apropia de ella. La fe, la confianza en Dios. Hermanos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos en un tiempo maravilloso. Yo estoy muy contento. Muchas veces cuando yo estoy caminando, yo quiero que usted me entienda. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera nacido en el tiempo del Imperio Persa, en el tiempo de Alejandro Magno, y tú hubieras sido un griego, o tú hubieras sido un bárbaro, como le decían los griegos, o los macedonios le decían a los persas, a pesar de que los persas era una cultura muy avanzada? Y en la Biblia habla de Persia, el rey Darío. Ha sido un personaje real. Y este rey, hermanos, él creía, tenía sus divinidades, sus dioses paganos. Los griegos tenían también sus dioses. Zeus, Poseidón, Apolos, el dios de la guerra, el dios de la belleza, Afrodita. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras vivido en aquel tiempo de la Revolución Francesa? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en el tiempo de Francisco Pizarro? Cuando ser militar era lo máximo. Cuando ser un cura, un sacerdote era lo máximo. Yo te aseguro, hermano, que si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos ido al infierno. ¿Sabes por qué? Porque muchas batallas se han peleado en aquel tiempo y mucha gente ha muerto. Han tenido que pelear, han muerto mucha gente, hermano. No había todavía una revelación como la que ahora tenemos acerca de Jesucristo, de la palabra, de todo esto. Miles y miles de gentes han muerto. ¿Cuántos han visto Corazón Valiente? ¿Han visto cómo pelean por su independencia los escoceses contra los de Inglaterra? Y no ven una multitud de gente con espadas y se mata por su libertad. ¿Dónde cree que está toda esa gente? Y muchos dicen, no, a mí me hubiera gustado vivir en otro tiempo. Yo estoy contento de haber nacido en este tiempo. Porque ahora yo le sirvo a Dios. Porque ahora yo conozco el propósito de Dios para mi vida. Pero en ese tiempo, hermanos, Dios nos ha traído en este tiempo, hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él lo ha dispuesto así. No, tú no eres una persona, un hombre, una mujer que ha venido a este tiempo por casualidad. Él ha establecido y ha fijado los límites
de los tiempos. Y Él ha determinado que tú y yo estemos en este tiempo con un propósito. La gracia, y termino con esto, la gracia de la fuerza no es estática, es dinámica, está en movimiento de nuestras vidas y que, hermanos, desencadena el poder de Dios. Dice la Biblia, miren lo que dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Y por qué dice, por la gracia de Dios soy lo que soy? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Estaba diciendo de los apóstoles. Y si tú lees la Biblia, Pablo ha sido en realidad el apóstol que más ha trabajado. Más viajes misioneros, más gente, más naciones, predicó a reyes, trabajó más que... Pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si tú logras entender lo que yo te voy a explicar en esta noche, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y su aprecio por ella se revela cuando él empieza en las epístolas, dice, gracia y paz sea con ustedes por medio del Señor Jesucristo. A los santos que están en Corinto, esa iglesia que había pleitos y contienda, a los santos que están en Corinto, gracia y paz. Siempre en su boca había gracia, gracia, gracia. Y él habla de la gracia más que cualquiera. Los demás, lee Marcos, Juan, no hablan de la gracia. Pero Pablo habla gracia, gracia. Él sabía y entendía lo que era la gracia. Entonces, Pablo está hablando en sus epístolas. Pedro y Juan, después siguen su esquema similar. Dice, por medio de la gracia Dios llama a los hombres a su servicio. Gálatas 1:15. ¿Sabes por qué Dios llama, hermanos? Por ejemplo, ¿por qué Dios me ha llamado acá? Si yo pienso y digo, bueno, Dios me ha llamado a mí porque soy más inteligente, porque hablo bonito, porque tengo más preparación, bueno, porque soy guapo, aunque no se rían, soy guapo. Entonces muchos dirían, tendría motivos para yo, como un currículo, ¿no? Ah, Dios me ha llamado. Pero no es así. Dice, por medio de la gracia, Dios llama a los hombres para su servicio. O sea, no te llama porque eres bonito. Porque ay, ese pastor tiene presencia, es bonito, guapo, habla bien. No le ha llamado por eso, sino lo ha llamado por medio de la gracia. Gálatas 1:15. Es decir, es un favor inmerecido que tú no mereces. Es tal así que yo les he contado que me gustaba tomar y muchas más cosas. O sea, no ha sido lo mejor. Pero ¿por qué Dios lo ha hecho? Para mostrar su gracia. ¿Por qué Dios llamó a Pablo? Si era perseguido de la iglesia, por su culpa habían muerto mucha gente, arrastrados. ¿Por qué lo llamó a él? Es justamente un trofeo de la gracia de Dios. Por eso que él entendió en carne propia lo que es la gracia de Dios. Puede entenderlo una persona que sus padres son cristianos, su papá, su mamá, o sea, de una familia de pastores, y ha nacido en una cuna cristiana, ha ido ha estudiado, se ha preparado y ha servido a Dios, y nada casi ha hecho de mal. Toda su vida ha sido servir a Dios, desde pequeño hasta adulto, hasta que se murió. Yo hago la pregunta, ¿puede esa persona conocer la gracia de Dios plenamente? No va a poder. Pero una persona que ha sido borracha, una prostituta, un alcohólico, un drogadicto, cuando Dios lo perdona, o cuando tú le fallas a Dios y Dios te levanta nuevamente, tú puedes entender lo que es la gracia de Dios. Y yo realmente ahora entiendo que es la gracia de Dios. Dios me ha perdonado. He sido lo peor. Dice la Biblia que al que más Dios perdona es el que ama más a Dios, aunque tú no lo creas. Ahora tú entiendes por qué los predicadores más grandes son aquellos alcohólicos, prostitutas que se levantan y predican, porque han saboreado la riqueza de la gracia de Dios en su vida. Y su corazón está contento, alegre porque Dios les ha perdonado. Porque lo menospreciado
del mundo, a los insignificantes del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a lo débil escogió Dios. Mira tú por YouTube, hay una persona que tiene su cuerpo de aquí para arriba, tremendo predicador. ¿Cómo predica? Lo suben en una mesa, con una estatua ahí, y se mueve, y predica. ¿Y cómo predica? ¡Qué tremenda unción! Y se tira al suelo y comienza así como una serpiente, corre. Él está alegre, contento. Él no está quejándose. Él no está diciendo, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo me faltan las piernas? Ese Nick Busey, que también no tiene ni brazos ni nada, y le ponen para que predique acá como un gancho así en la pinchero y comienza a predicar. Y como tanta gente lo han llevado a la China. En China muchos se están suicidando, los chinos, y lo han llevado a predicar. Y los chinos se están convirtiendo por miles de millones, cientos de millones. ¿Por qué? Porque él ha entendido, hermano, la gracia de Dios. Dios opera en los débiles. Dios opera en los insignificantes. Dios opera al que está tuido, enfermo. Dios lo usa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios te puede levantar y usar cuando tú reconoces que eres una persona débil, insignificante, pero que en Dios harás proezas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la gracia influye sobre los hombres para que respondan al llamado de Dios. Hechos 20:32. ¿Por qué la gente responde al llamado de Dios? ¿Por qué mucha gente viene a la iglesia y después se va, se retira, pasa 2 años, 3 años y vienen y se afirman al Señor? Es la gracia de Dios, hermanos, que influyen los hombres y las mujeres para que puedan responder al llamado de Dios. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. La gracia conduce al arrepentimiento. No eres tú. Muchos dicen, yo acepté a Jesús hace 5 años. Tú no has aceptado nada. Yo busqué a Dios. Tampoco tú lo has buscado. Para serte franco, yo no busqué a Dios, hermano. A mí me gustaba chupar, tomar, disculpen la palabra, porque así es. Me gustaba estar en la discoteca. Me gustaba estar pecando. Pero ¿qué sucedió? La gracia de Dios, hermanos, nos conduce al arrepentimiento. La Biblia dice que Él con lazos de amor te ha traído. Por eso tanto te prolongué mi misericordia. Jesús es el que te busca. Jesús es el que va a tu encuentro. Jesús es el que toca tu corazón. Jesús es el que está tocando suavemente a través de las circunstancias, a través de los problemas, aunque tú no te das cuenta. Dios está obrando. Dios te está acorralando. Y Dios dice, te pondré espinos alrededor. Y te pone espinos y cardos y tú no puedes pasar, solamente hay un camino que tú puedes caminar, pero ese camino te lleva a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque es tu gracia el que ha hecho que yo me arrepienta? Señor, es tu gracia que ha hecho que mi corazón duro responda a tu llamado. Es en Romanos 12:3 y en Hebreos 12:2, es la gracia que te imparte fe. Ni la gracia nos pertenece. Es por la gracia de Dios que Dios nos da la fe. Para que nosotros podamos responder, para que tú puedas extenderle el brazo. Está ahí, no quieres. La gracia de Dios imparte fe. Hebreos 12:2. Hermanos, se dan cuenta que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor? ¿Qué significa yo soy autor de este libro? Por decir, ¿qué significa? Yo hice este libro. No pues no es un ejemplo. Este lo hizo Dios. Yo he hecho, soy el autor. Entonces Dios origina. Dios origina. Así que, hermanos, ¿quién imparte la fe? Dios.
Él te da fe. Así que cuando tú dices, no, porque si yo voy a la iglesia, tal vez le falla a Dios, y yo no quiero, yo quiero servirle a Dios, y ya no quiero apartarme, no quiero estar jugando. Está bien esa actitud. Pero te traigo una buena noticia. La fe y la perseverancia de los santos es la obra de Dios. No es tuyo. Porque si tú dices, yo voy a soportar y voy a hacer todo lo posible para mantenerme, es obras. Pero cuando tú dices, Señor, yo soy débil, yo no puedo, te voy a fallar, ayúdame a serte fiel. Dios interviene con su gracia. Él dice, hijo, no te preocupes, yo te voy a tomar de mi mano en todo este caminar. Te voy a impartir fe, te voy a impartir fortaleza, te voy a impartir valor para que no caigas, para que sigas caminando la vida cristiana. Hay mucho que recorrer, hay mucho que caminar. Ahora están entendiendo, es la gracia, tú no, es Dios. Y cuando tú vienes en esa actitud, ahí puedes decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece la gracia de Dios sobre ti. No eres tú. ¿Quién te quita tu mal carácter? ¿Quién te quita tu mal corazón? Es Dios. Ayúdame, Padre. Yo no puedo. Me falta, no tengo el valor, no tengo la fuerza para perdonar. Ayúdame. Y ahí viene la gracia, corriendo, viene la gracia a tu auxilio. Y cuando tú te ves que no puedes y te caes en los brazos de Dios, yo no puedo, Señor, ayúdame tú. Pero mientras tú estás resistiendo, mientras tú estás luchando, está Dios esperando hasta que tú dejes de luchar y solamente te vuelques a sus brazos de amor y misericordia. Y Él lo va a hacer por ti. Amén. Él va a luchar por ti. Él te va a librar de tus enemigos. Él va a acomodar la situación difícil que parezca. Hay una respuesta, porque su gracia es suficiente para ti en medio de tus debilidades. Él te imparte consolación y esperanza por su gracia. Y termino diciéndoles, queridos hermanos, cada momento difícil, escúchame bien, de tu vida, cada enfermedad, cada afrenta, cada necesidad, cada persecución, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia en tu vida. Sino cómo manifestar a su gracia sobre ti. Si no hay problemas, si no hay dificultades. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que Cristo muestre su poder. Eso lo he aprendido yo en carne propia, hermano. Y yo estoy aquí no solamente para leerte, eso puede hacerlo cualquiera y repetir como loro lo que está en la Biblia. Es algo que Dios me ha permitido a mí llevarlo, hermanos, porque yo he estado ahí, en el dolor, en el momento difícil. Y como dice una canción, todo esto va a pasar. Te lo digo yo, porque yo he estado ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo he estado ahí en el momento difícil, parecía que no había salida. Y aquí estoy. Y toda la gloria es para Cristo, hermano. Él me ayudó, fue su gracia. En los momentos difíciles de mi matrimonio, mi esposa, que hasta ahorita lo ven, todavía que camina así, pero hermano, es la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Es la gracia de Dios cuando yo no tenía, hermanos, ni un sol en el bolsillo. Es la gracia de Dios, hermanos, que todo lo que yo tengo, soy lo que soy. No es mi conocimiento, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, es la gracia de Dios. Por eso soy lo que soy. Todo me lo ha dado Dios. Me dijo una oportunidad una persona, ¿quién como tú, de tantos problemas que ha habido, Dios te ha dado un colegio y Dios te ha dado el templo? No, hermano, es la gracia de Dios. Porque nada tiene el hombre si no le fuere dado del cielo. Apréndelo, hermano. Mételo en tu cabeza. Nada tienes tú si no te es dado del cielo, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es la gracia de Dios. Yo nunca me pregunto, digo, Señor, ¿por qué me has hecho tanto favor? ¿Por qué me has honrado tanto? Eso yo le digo al Señor. Me ha dado una esposa que te ama, lo que yo te pedí, que es temerosa, una esposa que te sirve,
una esposa que me apoya, una esposa que te ama. Es lo que yo te pedí, Señor. Gracias. ¿Qué hubiera hecho si me hubiera dado una esposa que no te amara? Una esposa tal vez que estuviera con un pie adentro en la iglesia, un pie afuera. Pero lo servimos a Dios. ¿Qué hubiera hecho yo en los momentos más difíciles, hermano, de mi vida, en mis debilidades? Cuando mi esposa perdimos 2 bebés. ¿Qué es lo que me sostuvo? Es entender que es la gracia de Dios, hermano. Tal vez te esté pasando momentos difíciles, tal vez tú estés pagando al banco. Y lo más triste es pagar al banco cuando tú no lo aprovechas. Yo también he pasado eso. Yo he tenido que pagar, no habiendo aprovechado. Pero ¿qué te sostiene en todo eso? Es la gracia de Dios, hermano. Ayúdame, Señor. Es la gracia de Dios. Y nunca se experimenta esa gracia, escúchame bien, hermano, hasta que se necesita. Cuando tú lo necesitas, viene la gracia de Dios para ti. A mi esposa le digo, no te preocupes, esposa, tú vas a caminar. Tú vas a caminar. Y anoche estuvimos conversando. ¿Y qué nos sostiene? La esperanza. Es nuestra fe. Mi esposa, yo pienso que voy a tener, yo creo que Dios me va a dar un hijo, dice. Y yo lo escucho, es su fe. Y le digo, ¿sabes cómo se va a llamar nuestro hijo? Y ya nos pusimos de acuerdo. Se va a llamar Marcos. Y me dice, lo vamos a llamar Marcos, pero ahora hay que tener el bebé. Entonces, hermano, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Qué nos permite salir adelante en medio de tanto dolor? ¿Acaso lo ven al pastor quejándose? ¿Por qué, Señor, mi esposa enferma, Padre? ¿Por qué? No entiendo, si te sirvo. Yo nunca me hago esas preguntas. Porque escúchame bien, hermano, nunca sanaré, oraré y se sanarán. Ganaré muchas almas, abriré miles de iglesias. Pero eso nunca va a comprar el favor de Dios. Nunca hagas lo que tú hagas. Me tengo que portar bien para agradar a Dios. Obras, son obras. Gracias, Señor, porque todo lo que yo tengo es por tu gracia. Estoy predicando acá y dice, Señor, me ha hablado a través de tu prédica. Gracias, Señor, porque es tu gracia. No soy yo, es la gracia de Dios. Es más, cuando me pongo acá digo, Señor, tú tienes algo que decirle a la gente que está escuchándome. Hazlo por ellos. No lo hagas por mí. Ellos necesitan. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que pónganse de pie, ya voy a terminar. No se me duerman. La gracia significa que cuando atraviesas los tipos de prueba en la vida que tú no puedes solucionar, usted se hace más dependiente de la fortaleza de Dios y no depende de tus fuerzas. Pónganse de pie, no me miren, hermanos, pónganse de pie. ¿No se quieren ir ya? Te hago una pregunta y termino. ¿Cuál es tu debilidad hoy? Entrégalo a Dios, hermano. ¿Amén? ¿Me está escuchando? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Es una enfermedad? ¿Es un pago que tú tienes que hacer? ¿Es un problema difícil? ¿Esas son tus debilidades? Entrégalo a Dios en esta noche. Y Él te mostrará su poder a través de ella. Tu debilidad es la oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida y en tu familia.